Entonces comenzamos la charla llamada Simulando Phishing fuera de la Matrix, no apto para personas sensibles. Quienes vamos a hablar va a ser Nicolás Bruna, que es nuestro Product Manager, y yo, en este caso. Tengan en cuenta que además de estar grabado esto aquí, nosotros vamos a proveer la presentación, y en la presentación están los enlaces, por lo cual vamos a entrar en algunos detalles bastante técnicos, pero quédense tranquilos que no es necesario que tomen nota, porque en los recursos que se comparten, que son posts en el blog o white papers, eh, van a tener todo el detalle. Esto aquí, esta charla es un compendio de cuestiones que nosotros ya venimos mencionando de hace tiempo, pero bueno, la estructuramos en este modelo. Bien, entonces comenzamos con la charla. Aquí, como le decía, lo que nosotros queremos hablar es cómo superar los desafíos, cómo ustedes pueden superar los desafíos que presentan las simulaciones de phishing en entornos reales y poder medir el comportamiento de los usuarios en forma precisa. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿para qué queremos simular? Y nosotros queremos verdaderamente determinar analizar la probabilidad de que los usuarios de su organización caigan en trampas de ingeniería social. Y lo otro es preguntarnos por qué queremos simular, que parece una pregunta obvia, pero no lo es tanto así como parece. Sí, sí, tal cual. De hecho, bueno, tenemos varios puntos para destacar al respecto. Y lo primero es la relevancia del phishing, que bueno, algo mencionaba recién Edgar por arriba. Ya hace más de una década que al phishing lo vemos siempre ocupando los primeros lugares en los reportes que vemos de ciberseguridad, más allá de su fuente. Siempre el phishing está entre los ataques más relevantes. Y de hecho, solemos ver que todos mencionan que más del 90% de los ciberataques suele empezar por un correo de phishing. Entonces ya de la relevancia no nos queda duda a esta altura. Otro punto a considerar es el costo que causa el phishing en las organizaciones, que de hecho no es un costo, sino que son varios. El phishing causa costos tecnológicos, costos financieros, costos de negocio incluso, por ejemplo, el impacto en la imagen de la organización en el caso de que ocurra un incidente de este tipo, o el valor de la información que se puede comprometer, que puede ser de la organización o también de sus clientes, de sus proveedores, de sus empleados. Entonces, está bueno tener en cuenta que es un costo grande, pero en realidad es porque son varios costos y tenemos que tenerlo siempre presente a eso. Por otro lado, el phishing actualmente podemos decir que se combate con más phishing, en este caso simulado. Por supuesto que tenemos las herramientas tecnológicas, como comentábamos con Edgar hace unos minutos, pero sabemos que siempre es conveniente tener una estructura de defensa en capas y no podemos depender al 100% de las herramientas tecnológicas, porque como sabemos no son infalibles, y además, por más que desde nuestra organización intentemos colocar muchas herramientas que protejan al usuario de este tipo de ataques, el usuario también tiene una vida personal, tiene dispositivos personales, y la ingeniería social puede llegar por otros medios que estén fuera de nuestro control en la organización. Entonces, las simulaciones de phishing nos van a ayudar a complementar los esfuerzos que realicemos con las herramientas tecnológicas. Y lo que vamos a conseguir es gestionar este riesgo, que es un riesgo que existe y que ya actualmente no podemos negar. Lo que nosotros tenemos que hacer con el phishing es asumir que está, asumir esta realidad, y a través de nuestras acciones, como por ejemplo las simulaciones de phishing, conocer cuál es el nivel de riesgo que tenemos actualmente en nuestra organización a partir del comportamiento de nuestros usuarios. Para eso podemos usar las simulaciones de phishing para hacer esta medición, y luego llevar adelante una serie de acciones que nos permitan convertir ese nivel de riesgo en un nivel que para nuestra empresa, para nuestra organización, sea el adecuado. Entonces, en esta charla, bueno, como vemos aquí en pantalla, tratamos de demostrar la realidad, y quienes vayan por el lado de la pastilla azul van a estar negando todo lo que estamos diciendo, mirando para el costado y viviendo, entre comillas, tranquilos,
creyendo que van a estar protegidos del phishing con sus herramientas tecnológicas, y bueno, quienes asuman esta realidad van a estar yendo por el lado de la pastilla roja y acompañándonos en el resto de la presentación. Que tomar la pastilla roja significa pasar a hablar de las frecuencias, con qué frecuencia tenemos que simular phishing, que este es un tema muy importante, porque muchas organizaciones suelen hacer simulaciones de phishing una vez al año. Y esto recuerda un poco a los desafíos o las promesas que solemos hacer en el 1 de enero, cuando empieza cada año, y decimos, bueno, vamos a hacer ejercicio, vamos a comer sano, vamos a aprender un idioma, y después resulta que la segunda semana ya nos olvidamos y dejamos todo en la nada. Claro, claro, sí, y además en el tema de la simulación de phishing en lo específico, tiene que ser un hábito, pero muchas veces lo hacen para cumplir, entonces lanzan una sola simulación de phishing. Esto acá igual aplica a cualquier medida de seguridad, esto es lo mismo que hacer un pentest o hacer un análisis de OWASP Top 10 o lo que sea, ¿no? Entonces, se da por cumplido porque se hizo una simulación de phishing en el año, pero eso no evita, no disminuye el riesgo. Entonces, si ocurre algún incidente, cuando ocurra, y bueno, y cuando haya que pagar lo que haya que pagar o el costo que se tenga que asumir, ahí se va a dar cuenta que con cumplir no alcanza. Hay que tener en cuenta que el phishing evoluciona, porque los engaños se adaptan a las situaciones que vive el mundo, a las realidades que vive cada país, cada ciudad, muy revolucionada, por ejemplo, en este caso si hablamos de Colombia, a cada organización, que las técnicas y herramientas a disposición de los ciberdelincuentes mejoran cada día, hay muchas gratuitas que son muy buenas y hay otras que pagas que todavía son mejor, que el Open Source Intelligence nos brinda cada vez más información al respecto, por eso hay una charla en el stand nuestro cuando termina de todo esto que habla específicamente de Open Source Intelligence, y cada vez nos deja más a mano, deja muchísima más información nuestra propia gente sobre la organización, que nos deja más expuestos. Eso también lo pueden validar desde la plataforma de smartphones, del sitio web con las herramientas gratuitas. El otro tema es la parte de las herramientas tecnológicas de protección, como dice Nicolás. Son buenas, son necesarias, pero no son infalibles. De la misma forma que nosotros decimos con smartphone no alcanza, la concientización es importante, pero se necesitan otras capas, tampoco podemos pensar que una solución anti-phishing, tal cual, y lo vamos a demostrar más adelante, es suficiente. Y bueno, el otro tema es los procedimientos de gestión de incidentes, haciendo simulaciones de phishing y aprovechando los momentos educativos cuando la gente cae, es un buen momento para recordar esos procedimientos de gestión de incidentes porque es en el momento preciso en el que el usuario cae. El otro tema es las personas. Cambian en la organización, entran nuevas, se van otras. Y las personas, nosotros hablamos de hardening de usuarios, es decir, hardening de servidores. La primera pregunta que le hago a ustedes es, ¿cuándo hicieron un hardening de servidores y cuándo hicieron un hardening de usuarios? Y la otra pregunta es, si ustedes el hardening de los servidores y el sistema de patcheo lo hacen de forma frecuente, ¿por qué con las personas a veces no tienen esa misma frecuencia? Teniendo en cuenta que además las computadoras no se olvidan, pero las personas sí. Imagínense en estos tiempos, cada vez tenemos mayor cantidad de información, entonces el sistema de pacheo, por así decirlo, de seguridad, de actualizaciones de seguridad, tiene que ser frecuente, porque las personas se olvidan, cada vez nos enfrentamos a mayor cantidad de información. Sí, sí. Y esto nos lleva a concentrarnos un poco más en qué es simular, porque nosotros estamos hablando de simulación, los motivos por los cuales realizarlo, y puede parecer innecesario definirlo, pero cuando hablamos de simulación, estamos hablando de representar algo haciendo que parezca real. Para aquellos que hayan visto la película de Matrix, que seguramente seamos muchos, dado el ambiente en el que estamos, porque todas estas cosas nos gustan, recordarán que cuando Neo es golpeado en la Matrix, que es una simulación básicamente, cuando vuelve al mundo real, tiene daños físicos. Puede ser que sangre o que le duele alguna parte del cuerpo. Esto podemos decir que es una simulación muy buena, porque realmente
está pareciendo real lo que sucede. Entonces, con el phishing puntualmente, las expectativas que podemos tener en el mundo real es que, por ejemplo, la duración de nuestras campañas de phishing simulados sean de un par de horas, un día como máximo, que el medio por el cual enviemos el phishing a nuestro usuario sea, por ejemplo, el correo electrónico, que es el medio por excelencia por el cual se envían este tipo de engaños, que utilicemos técnicas de ingeniería social, tanto en lo que es el cuerpo del mensaje que enviamos al usuario como en las cabeceras del mismo. También que utilicemos, como hacen los ciberdelincuentes, enlaces o archivos adjuntos que dirijamos a los usuarios a sitios web falsos. Es decir, replicar el comportamiento de lo que realmente es un phishing. Con una única diferencia, y es que no vamos a capturar la información sensible que el usuario pueda llegar a filtrar, sino que le vamos a mostrar al usuario un mensaje educativo cuando realice una acción de riesgo, como por ejemplo hacer clic en un enlace de phishing o rellenar un formulario con cierta información. Esto vale la pena aclararlo porque hay muchas expectativas que nosotros decimos que se pueden cumplir, pero en la Matrix, o sea, en la realidad no se van a cumplir nunca. Y es que, por ejemplo, hay muchas organizaciones que desean hacer una campaña de phishing que dure un mes. Esto no se corresponde con la realidad y no podríamos decir que estamos simulando un phishing real si nuestra campaña de phishing empieza en septiembre y termina a finales de octubre. Tampoco podemos pretender que nuestro correo de phishing llegue de manera correcta a la bandeja de entrada de todos los usuarios. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que pueden pasar en el medio, de las cuales ya vamos a entrar en detalle a continuación. Otra cosa que se suele desear, el escenario de phishing utilizado, queremos que despierte el interés de todos los usuarios y que todos sientan ganas de abrir el correo, de hacer clic en el enlace, de rellenar los datos y que todos los usuarios posibles caigan en la trampa. Y de hecho, por ese deseo de que caigan todos, se suele abusar de algún conocimiento como tener la base de datos completa del usuario de nuestra organización o saber cómo son las comunicaciones internas para armar ese phishing perfecto o phishing de oro que le decimos, en el cual caigan todos los usuarios, pero que en definitiva nos va a terminar brindando un nivel falso de riesgo de nuestra organización. ¿Quién tiene estas, Nico, quién tiene estas expectativas? La mayoría de los clientes de SmartFence, quizás. Y algunos partners también. Esto es por lo cual nosotros también un poco damos esta charla, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos nuevos clientes, siempre vienen con una realidad, se creen ahí, como se ve en la foto, ahí queriendo parar las balas y queriendo lograr unos resultados. Dice, yo quiero que caiga el 100% de la gente, el 90% de la gente y demás, y viven en un mundo de fantasía, ¿no? Porque ellos quieren que caiga mucha gente, a pesar de, y ese a pesar de significa que quieren hacer vivir en una realidad falsa y atacando a todos los usuarios de su organización con el nombre, apellido, email, con variables de entorno que conocen de la organización. Y está bien, hay mucha información que se cuenta en Open Source Intelligence, pero también saben sobre relaciones. Incluso en algún caso nos decía, mira, yo quiero poder enviar y poder cargar dentro de la plataforma la distribución física de las personas para que no le lleguen a dos personas que están sentadas al lado, para que no le cuente de que es un phishing simulado. Entonces, ese tipo de cosas, estamos queriendo simular algo que verdaderamente no condice con la realidad. Entonces, hay muchos aspectos a tener en cuenta. Entonces, nosotros lo que queremos así, aquí es educar a nuestros clientes, pero también a todo el resto de las personas que incluso pueden usar otra plataforma y que viven en esta ilusión de querer seguir haciendo caer a la mayor cantidad de usuarios. En realidad no hay que hacer caer a la mayor cantidad de usuarios, tienen que simularse un phishing real, donde no todos caen y donde caen dependiendo de muchos factores. Por ejemplo, las técnicas de persuasión que se utilicen, en muchos casos nosotros decimos, bueno, nosotros vamos a lanzar esta campaña que van a hablar de yoga, nosotros decimos, bueno, sí, pero yoga no le interesa a tantas personas. Yo quiero que caiga el 80% de la gente. Nosotros le decimos, a lo mejor esa persona era propensa a caer en una simulación de phishing o en un phishing real, en general, porque no tenía hábitos, pero no le interesa el yoga.
Entonces, ahí se está llegando a un público específico. Si hablamos de fútbol y de deporte más que todo masculino como el fútbol, y lo vamos a enviar y a lo mejor la gente que cae también nuevamente está sesgada porque no tiene interés. Lo otro que por decir, mencionar algunos aspectos, la cantidad de correo electrónico que tenga una persona en el inbox, a lo mejor hace que, como las campañas verdaderas, las campañas reales duran 2 días, a lo mejor esa persona en 2 días no alcanzó a leer el mail. La carga de trabajo, a lo mejor no tenga tantos emails, pero justo se encuentra en algún seminario, en alguna actividad, está por viaje de trabajo, lo que sea, y a lo mejor en ese tiempo no lo alcanzó a ver. No significa que no sea propenso a riesgo. En ese momento no lo vio. El medio, a lo mejor sí lo vio, pero lo vio desde el correo electrónico y dice, no, tengo mis dudas, lo voy a ver después desde la computadora, el ordenador. Y bueno, en ese caso cuando lo va a ver, a lo mejor la simulación ya no está. Eh, la situación personal de cada uno, la situación económica, sentimental, estado anímico, el grado de interacción con sus compañeros de trabajo, a lo mejor esa persona desde quien llega no tiene buen vínculo, a lo mejor por ese motivo no lo abre, o algo por el estilo. El grado de atención y concientización que tenga ese usuario en base a las otras campañas que se vengan haciendo. Y bueno, lo que vamos a hablar a posterior, la posibilidad de que la campaña se vea afectada por su interacción con otras tecnologías que son para proteger a los usuarios de phishing, ¿no? Por ejemplo, o específicamente que caigan en una lista negra. Sí, sí, tal cual. De hecho, bueno, toda esta realidad nos empieza a hacer pensar en lo que dice acá nuestro personaje de Matrix, que justamente vivir en la Matrix parece que fuese un poco más lindo, fuese todo un poco más fácil, pero bueno, es una realidad que tenemos que saber si queremos realizar simulaciones de phishing útiles. De hecho, todo lo que decía Mauro nos lleva a una conclusión, y es que lanzar una única simulación en nuestra organización no nos va a hacer de demasiada utilidad, porque cada una que lancemos va a estar sesgada por distintos factores. Entonces, lo que hay que hacer en realidad es tomar un periodo en el cual nosotros queremos realizar la evaluación en nuestra organización y en este periodo lanzar varias campañas, no una, e ir variándolas en cuanto a su temática, en cuanto al día en que la enviamos, el horario, a qué usuarios destinatarios van dirigidas, e incluso el tipo de engaño que utilizan, si alguna va a generar urgencia a quien reciba el correo, si otro va a tratar de generar miedo, o si vamos a querer que un usuario se solidarice con una causa, como para hacer una donación, por ejemplo, de dinero, lo que sea. De esta manera, lo que vamos a lograr es un conjunto de estadísticas que cuando las sumaricemos vamos a estar logrando una medición más fiel de la realidad de nuestra organización respecto a las conductas de nuestros usuarios. Esto es así porque cada simulación, si bien va a estar sesgada por distintos factores, en la conjunción se va a disminuir la influencia que cada factor puede haber tenido en este sesgo. Como punto extra, al estar enviando más de una simulación al año a nuestros usuarios, al estar enviándole simulaciones con una frecuencia alta, van a ir tomando la costumbre de enfrentarse a correos de phishing y desarrollando lo que es el hábito de pensar 2 veces antes de realizar una acción de riesgo. Esto es así y es la realidad, y bueno, como dice Morfeo en esta captura, para quien no estaba al tanto, le damos la bienvenida al mundo real de las simulaciones. Y de hecho, esto nos lleva a hablar a lo que es la primera campaña de phishing de las organizaciones, y bueno, no necesariamente la primera, porque pueden ser aspectos que hasta ahora no se hayan tenido en cuenta si se vienen haciendo, y es que hay algunas cosas a tener en cuenta. De ellas hay 2 que van más por el lado estratégico, si se quiere decir, que son definir el alcance de la simulación de phishing y sus objetivos, que esto es lo que veníamos hablando hasta recién, va a ir más por el lado de medir el comportamiento y las conductas de nuestros usuarios, y también solicitar una autorización explícita dentro de nuestra organización para realizar la simulación en sí. Y por otro lado tenemos que seleccionar con qué herramienta vamos a hacer las simulaciones. Aquí vemos a Neo, que está a punto de saltar de un edificio al otro y se está convenciéndose a sí mismo de que lo va a lograr. Bueno,
por más que nosotros nos querramos convencer a nosotros mismos de que lo mejor es utilizar una herramienta de simulación de phishing on-premise, si vamos por ese lado, puede que terminemos teniendo una caída un poco estrepitosa, porque, bueno, vamos a tener que tener en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, vamos a necesitar configurar un servidor SMTP de correo que nos permita hacer spoofing, muy importante. También un servidor web para alojar la página web de phishing clonada para el engaño del usuario. Adquirir dominios para enviar los correos y para la navegación web del usuario en el sitio de phishing, a los cuales vamos a tener que agregarles certificados SSL, como hacen los ciberdelincuentes, y también configurar los protocolos CSPF, PDKM y DMARC para favorecer el delivery de nuestras trampas de phishing. Vamos a tener que tener planes de contingencia para cuando estos dominios caigan en listas negras, como la lista negra de Google, porque eso va a pasar, y también tener una herramienta que nos ayude a automatizar las partes de las simulaciones que pueden automatizarse, como el registro de las interacciones de los usuarios, el reporting de resultados en tiempo real, recolección de registros, auditorías, identificación de falsos positivos y ocultado de los mismos. En definitiva, son muchísimas cosas que hay que tener en cuenta. Sí, demasiadas, por así decirlo. Y bueno, y no sé si recuerdan también dentro de los que vieron la película, cuando, bueno, le van poniendo así conocimientos dentro, qué lindo sería, ¿no? De aprender así artes marciales o cualquier habilidad que se lo ponían directo y se le insertaban y en un par de segundos sabía Kung Fu o ese tipo de habilidades. Y bueno, más o menos eso es la diferencia entre el on-premise y hacerlo con una solución en la nube. Nosotros, SmartFence es una plataforma ¿no es cierto?, de concientización que incluye las simulaciones de phishing. Y verdaderamente lo que les recomendamos es, sea que vaya con SmartFence o con otra, ojalá con SmartFence, pero que vayan por una herramienta SaaS para evitar todos esos dolores de cabeza que menciona Nico. ¿Por qué? Porque es seleccionar una herramienta, auditarla y poder ver de que las características de seguridad satisfagan los requerimientos y termino ahí. De todo lo que dijo Nico, partiríamos a cero. En cambio de dedicar muchísimos años a aprender Kung Fu, es directamente enchufarlo y tenerlo en segundos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿quieren hacerlo por su cuenta? Bueno, lo pueden hacer, pero la pregunta es, ¿qué podrías haber hecho con ese tiempo que usaste para hacerlo con la herramienta on-premise? Y más que todo en estos días donde hay tanta dificultad para conseguir a personas verdaderamente aptas en ciberseguridad, si verdaderamente aportaste valor a la organización haciendo ese tipo de actividades. Sí, sí, de hecho, frente a esa pregunta, quizá una respuesta sea que podríamos haber usado ese tiempo para hacer otras cosas que realmente van a ser muy importantes para el éxito de nuestras simulaciones, siendo una de ellas el whitelist. Nosotros, volvemos a repetir, cuando hacemos simulaciones de phishing queremos medir el comportamiento de los usuarios. Y esto lo destacamos porque para eso nosotros tenemos que asegurarnos de que los usuarios que queremos evaluar reciban el correo de phishing. Tenemos aquí a continuación un diagrama en las diapositivas donde ilustramos de manera muy sencilla esto. El servidor de correo de phishing simulado tiene que tener un pase libre, vamos a decir, por las herramientas de seguridad de nuestra organización para que el correo pueda llegar a la bandeja de entrada. Muchas veces se espera que las simulaciones sorteen todas estas barreras tecnológicas por su cuenta, sin realizar ningún proceso de whitelist, y lleguen a la bandeja de entrada del usuario. Esto pasa, a veces sí sucede y a veces no, igual que en los phishing reales. Pero si nosotros en las simulaciones vamos a ir por este camino, vamos a estar obteniendo un resultado incorrecto acerca del nivel de riesgo de nuestros usuarios, porque en definitiva vamos a estar evaluando a algunos sí, a otros no, y no vamos a poder evaluar realmente el universo completo que nosotros queremos. Y esto también nos va a ayudar para otro problema, que también tenemos un pequeño diagrama a continuación, y es que las herramientas de seguridad no solo a veces detienen estos correos de phishing, sino que suelen analizar los enlaces que los correos poseen. Los correos de phishing simulado tienen enlaces que identifican al usuario de la organización al que van dirigidos de manera unívoca y sirven para detectar las interacciones que éste realiza. Por ejemplo, si el usuario abre el correo o se hace clic en un enlace. ¿Qué pasa? Si la herramienta de seguridad nos va a estar
consultando los enlaces que tenemos dentro de la simulación, va a estar generando interacciones en nombre del usuario final que nosotros estamos evaluando. Entonces, en definitiva, vamos a estar generando interacciones falsas que nos van a, cuando vayamos a ver el resultado de la campaña, vamos a estar viendo un resultado irreal. En definitiva, para tener un resultado limpio y útil en nuestras simulaciones, tenemos que realizar un proceso de whitelist. Y esto va a ser independiente, de nuevo, de la herramienta de simulación que utilicemos. Si bien puede parecer una mala noticia, esta es la realidad. Ahí, Nico, lo que sí, una cuestión para aclarar, porque no todas las organizaciones, vamos a decirlo así, quieren hacer este proceso de whitelist por distintos motivos. Pero por lo que entiendo, y un poco para aclararlo así para el público en general, entonces lo que estás diciendo básicamente es que a pesar de que existe una herramienta tecnológica que en principio evitaría que llegue a la casilla de correo electrónico del usuario una simulación de phishing, quiere decir que en algunos casos llega a la casilla del usuario, pero la herramienta interactuó con ese email, lo dejó llegar, pero afecta a la estadística en este caso que mostraría Smartphones, por ejemplo. Sería eso lo que estás mencionando. Exactamente, así es. Y Así es. sucede más de lo que puede parecer. Bien. Y por otro lado, entonces digo, Nicolás, esta pregunta un poco difícil, pero entonces me estás diciendo que si ellos pondrían en whitelist a Smartphones, entonces llegaría a la casilla del usuario sin la interacción de las plataformas de protección me refiero, ¿no? Es difícil, en serio, esa. Lo que pasa es que, bueno, depende de cuándo hicimos ese whitelist, cuánto Sí. hace que lo hicimos. No, aquí viene un juego, Edgar, te comento, porque lo que está pasando hace 3 semanas, en un caso real, fuera de la Matrix, vamos a decir una empresa muy grande, que la voy a dejar entre Microsoft y Google, para no decir cuál de las dos fue. Eh, Nosotros hemos configurado y siempre configuramos, en la medida que sea posible, y las organizaciones lo quieren así, la configuración de whitelist. Y estaba funcionando hasta que dejó de funcionar, pero en Smartphone no había cambiado nada y en la configuración del cliente no había cambiado nada. ¿Qué es lo que cambió? La forma en la que esta empresa trabaja, utiliza los algoritmos de Machine Learning y demás, que ustedes saben que Machine Learning es muy bueno, pero si no entendemos qué es lo que hace y no podemos cambiar el comportamiento, puede ser peligroso. Entonces nosotros estamos en un whitelist de esa solución. En principio no tendría que interactuar con las simulaciones de phishing que nosotros le enviamos, y así todo sigue interactuando. Y eso entonces nos lleva a plantear de que muchas veces las simulaciones de phishing terminan forzando el autoconocimiento de la empresa y sus tecnologías. En este caso, lo primero que dijo esta empresa, vamos a decir Google o Microsoft, dijo no somos nosotros. Y nosotros le decimos, bueno, pero las IP vienen de ahí, vemos que hay una interacción de ahí. Luego reconocieron que venía de ellos, pero todavía hace 3 semanas y no saben por qué, a pesar de estar en whitelist, todavía sigue ocurriendo de que se abren los enlaces. Entonces vamos a hablar de las campañas de prueba, la importancia de las campañas de prueba para no quedar en ridículo muchas veces cuando ocurren estas cuestiones donde hay una actualización por parte de las herramientas de protección, y donde se comportan de manera distinta. Como decía Nicolás, muchas veces no alcanza con un solo disparo. Y ustedes tengan en cuenta que muchas organizaciones vuelven sobre este tema de decir, yo por cumplimiento quiero enviar una. Bueno, ¿qué pasa si esa única que envían pasa esto, ¿no? De que hay una interacción con otra solución y termina afectando los resultados? Entonces, para para hacer esto de la campaña de prueba, lo primero es, como decía Nicolás, de establecer el tema de whitelist. Muchas organizaciones lo quieren hacer y otras organizaciones no lo quieren hacer. Quieren evaluar las herramientas que tienen también dentro, o por cualquier motivo político o circunstancial no lo quieren hacer. Bueno, si no lo cargan en la whitelist, puede ser que no llegue el correo al usuario final, o bien que llegue afectado por estas herramientas. Después, lo que nosotros hacemos en nuestra solución es evaluar si es una interacción humana o no, y en la mayoría de los casos podemos descartar ese dato falso, pero no siempre
se puede lograr, y siempre recomendamos establecer bien, correcto, el proceso de whitelist. Lo otro, a veces cuando uno, cuando lo lanza, a lo mejor lo prueba, como digo, a lo mejor hace un mes y dice, no, no, sí, funciona, yo ya hice la prueba, pero ¿qué pasa? Hubo una actualización y uno no sabe cuándo se actualizó esta herramienta de protección de phishing, entonces a lo mejor ocurrió hace una semana, entonces siempre recomendamos hacerlo cerca, bien cerca, un día o 2 días antes, porque va a terminar afectando a la campaña. Y bueno, entonces eso lo recomendamos hacer, y por otro lado el involucramiento de los partners. Nosotros trabajamos con partners y aquí está el rol fundamental de que tiene que analizar cómo interactúa SmartFence con otras soluciones que él mismo implementó. Y muchas veces aquí, cuando tenemos partners expertos, saben cuál es la interacción o pueden colaborar y contactar a dos fabricantes, el que protege al email y por otro lado el que, como el caso nuestro, donde hacemos simulaciones para ver si llega o no a la casilla de correo. Así que ahí es importante el rol de los partners y, bueno, en cierta forma también el cliente final. Sí, incluso, Mauro, bueno, no es que quiera dar una mala noticia luego de tu buena noticia, pero Ya está. te la estoy dando. De hecho, bueno, ahí tenemos una captura de pantalla que ilustra lo que voy a decir. Incluso cuando hacemos todos estos deberes que mencionas, tenemos alguna que otra advertencia de seguridad que no podemos evitar que los usuarios vean. Esto ocurre de manera independiente a la herramienta de simulación que estemos utilizando y también independiente del proceso de whitelist que está a nuestro alcance muchas veces. ¿Por qué? Porque la presencia de algunas advertencias de seguridad en los emails tiene que ver con no solo el cliente de correo electrónico que usamos y las opciones de whitelist que nos provea, sino también las configuraciones que cada usuario en particular realiza sobre el cliente de correo y las acciones que el usuario realiza con los correos que recibe. Por ejemplo, si marca como spam a determinado remitente, el cliente de correo para ese usuario en particular, a ese remitente lo va a empezar a marcar también como spam por defecto, justamente por este machine learning que trata de ayudar al usuario a que, bueno, si un correo le molestó, bueno, ya te lo marco directamente como spam y te ahorro el trabajo. Entonces, esto sumado a otros análisis que se hacen sobre el correo por parte de los clientes de correo, como son revisar el contenido de todos los headers que contiene el mismo, evaluar el resultado de las evaluaciones de SPF, de KIM y de MARC, qué palabras o expresiones tiene el asunto del correo o el cuerpo del mismo, si hay enlaces, qué reputación tienen, si están acortados o no. Son muchísimas, muchísimas cosas. Bueno, sí, sí, Nico, yo quiero que estas advertencias no se muestren para las simulaciones de phishing enviadas de SmartFence. No quiero que SmartFence siga fallando. Bueno, el pensamiento más común es decir, ¿para qué compramos SmartFence? Si Sí. no sirve para nada. Pero bueno, este tipo de advertencias no son un bug, no son un mal funcionamiento ni un error de las soluciones de simulación de phishing, pero algo muy importante, tampoco es algo que haya que quitar. Y esto es lo que por ahí cuesta más asimilarlo, pero es lo más importante, porque lo estamos viendo porque estamos simulando un phishing real. No es más que eso, es por lo que decíamos antes, estamos cumpliendo con todas las características de un phishing real para justamente evaluar al usuario frente a un phishing como debe ser, y como resultado tenemos este tipo de avisos, de notificaciones. Y que muchas veces esto uno como usuario también tiene que también darse cuenta de que a veces una vez que uno haya marcado o haya tomado alguna acción al respecto, no hay un método directo para quitarlas. Entonces, ese usuario posiblemente la siga viendo. Y bueno, y como son muchos factores cambiantes, porque puede cambiar el proveedor la forma en la cual lo haga, incluso cuestiones dentro de la organización propias del usuario y demás, hace que sea muy difícil evitar de que ese usuario no vea el mensaje, que básicamente es lo que nos piden algunos. Yo quiero que el usuario no vea ese mensaje. Bueno, pero no es evitable y es parte de la realidad de simular un phishing real donde específicamente nosotros tenemos que medir el comportamiento del usuario y el comportamiento del usuario se mide
por cómo esté utilizando el cliente de correo. O sea que si está marcando como phishing, si está marcando como spam, es algo que tenemos que medir. Y si le llega así, no se tienen que, vamos a decirlo así, quejar porque le llegó de esa manera. Si le llegó a la casilla del inbox ya demasiado que le haya llegado, y por otro lado, bueno, si le muestra esa advertencia de seguridad, y vamos a aclarar, muchas veces a pesar de la advertencia de seguridad, entran y caen en un phishing, entonces ahí estamos simulando correctamente. No es tratar de sacar ese cartel cuando a pesar de que se le muestre el cartel, siguen cayendo en la trampa. Sí, sí, sí. Quizás sea mucha dosis de realidad, pero es así. Puede ser que nos dé gana como Neo, después de haber tomado la pastilla roja al inicio de la charla, de volver a la Matrix, pero no, una vez que se viene por este camino no es posible volver. Igualmente puede que haya alguna buena noticia. Por ejemplo, a mí me gustaría que todo esto que estamos diciendo sea automatizable, que de hecho Sí, sé que hay muchas herramientas que prometen esto, que yo puedo sí, relajarme y bueno, obtener todos los resultados reales de mis simulaciones de phishing sin hacer nada. Eso sí, es sí, posible. sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí, y como lo decía, ¿no? Nunca envíes a humanos a hacer el trabajo de las máquinas. Muchas veces, y más que todo porque venimos del ámbito de la informática, donde creemos que los programas muchas veces son mejor que nosotros. Y bueno, no necesariamente las noticias van a venir, pero no por ahí, porque el phishing como resultado, su objetivo no se puede automatizar y mucho menos de largo plazo. Las campañas de prueba son siempre necesarias porque hay ajustes de último momento. Hace un tiempo, cuando no había herramientas de protección del email, como las que están ahora, sí uno las enviaba hace 2 años o más y llegaban al inbox. Pero en este momento se requiere hacer esas campañas de prueba antes. Ya se volvió una actividad más artesanal en eso en particular. Entonces hay que hacer actividad. Y aparte es una buena oportunidad para hacer una prueba de estrés de esas tecnologías que protegen, pero también con una actividad de autodescubrimiento. Nosotros cuando vamos a hacer la simulación nos dicen, no, no tenemos ninguna herramienta de protección para el email. Nosotros decimos, bueno, pero acá estamos viendo que hay un user agent específico que dice de que está interactuando y que va a las direcciones IP de Microsoft, Google, Amazon, lo que sea. Y ahí empiezan a dudar que le está abriendo el email, porque nosotros también le decimos tan paranoicos que son con respecto a la herramienta de simulación y no se están dando cuenta de que hay una herramienta que le está abriendo todos los emails. Esto no va a pasar solamente con las herramientas de simulación de phishing, va a pasar con una herramienta a lo mejor que sirva para hacer marketing, para hacer encuestas o cualquier actividad que ustedes, por ejemplo, que requieran una notificación de leído, se la está afectando una herramienta como esta acá. Y bueno, lo que pasa muchas veces es que a nadie le interesa cómo algo funcione mientras funcione, ¿no? Entonces, eso es Claro, lo que tenemos pasa. una cita acá en la siguiente diapositiva, que justo en Matrix hay un diálogo donde se dice eso, básicamente, y es cierto. Que funcione, no importa cómo. Y Claro, que no claro. moleste smartphones. Y Bueno, bueno, hay que ser honestos en este sentido y hay que volver un poco, ¿no? a la vida real, ¿no? Es que nosotros encontramos a los ISOs con muy poco tiempo y mucho menos con tiempo para todo esto, para tener en cuenta todo esto aquí que decimos, ¿no? Eh, y bueno, ¿cómo hacemos, no? ¿Qué es lo que se le pide entonces a un CISO? Porque por ahora parece esa típica charla desalentadora de ciberseguridad donde todo está mal, ¿no? Y bueno, nosotros lo que decimos de parte del CISO, lo que se necesita es compromiso. Compromiso para conocer el estado de la capa humana y fortalecerla. Y definir aspectos estratégicos. Luego la parte operativa se puede delegar. Esa es la buena noticia. La parte operativa se puede delegar. Todo lo que es táctico y operativo eh, son cuestiones que son necesarias de hacer, pero se pueden delegar y se puede delegar eso ahí más que todo, primero en la decisión de la herramienta, que sea el software como servicio y no dentro de la estructura propia, porque hay muchos aspectos que ni mencionamos, la virtualización y otros aspectos importantes que le pueden bloquear su propio servidor de correo y demás, pero también apoyarse también en los partners. Nosotros vemos eso, cada día los partners se están destacando más en las actividades tácticas y operativas,
y utilizando herramientas específicas, cada vez vemos partners con más trayectoria y se han vuelto buenos en esto acá de la simulación del phishing a través y utilizando herramientas. Sí, sí, también mencionar la trayectoria. De, por ejemplo, la herramienta que elijamos, que tenga una trayectoria, que en SmartFence lo relacionamos con la cantidad de años que llevamos renegando con todas estas cosas, que luego de tantos años de renegar y aprender con todas estas cosas que les fuimos mencionando, el whitelist de servidores, las técnicas de evasión, los protocolos SPF, KMI de Mark y demás, estamos en condiciones de brindar la capacidad de lanzar campañas reales con resultados reales, que eso es lo más importante. Claro, Que, apoyándonos bueno, siempre, sí, y apoyándonos siempre también en los partners que complementa, porque muchas veces se requiere una interacción con otros fabricantes, y nos pasan casos constantemente, nos vienen casos, ¿no? Por ejemplo, algunos nos piden, yo quiero que SmartFence no aparezca en tal lugar de tal. Bueno, nosotros estamos simulando phishing, y hace poco a un competidor nuestro tuvo un juicio contra Facebook porque había usado algunos dominios similares a Facebook, y muchas veces pasa que hay una mala predisposición de otro lado. Por ejemplo, Facebook dijo, no, ustedes están simulando phishing contra Facebook, y entonces yo considero que eso no corresponde. El juicio todavía no ha llegado a su fin, pero posiblemente vaya a favor de las herramientas de simulación, porque si no, básicamente no se puede enseñar, no se puede simular y no se puede aprender. Entonces, también es cierto de que lo que se espera de nuestra parte es el compromiso por parte del CISO, y ya llegando un poquito ya sobre el final, entonces, como para recordar un poco, entonces, hay que definir claramente los objetivos y expectativas de qué es lo que se espera y que sean expectativas realistas. En esos objetivos es también definir los roles. El CISO debe comprometerse, pero luego puede delegar lo táctico y lo operativo. Conocer el entorno, muchas veces nosotros vemos un alto desconocimiento del entorno, no sabe qué herramientas tienen dentro de la organización de protección, hay algunas que sí las conocen y otras que no, o las tienen, pero no las manejan. Sí, la tengo, sí, yo tengo tal protección, no saben cómo funciona, pero la tienen, y esa herramienta no está funcionando como se espera. Tiene un funcionamiento errático o impredecible o cambió de golpe. Luego es elegir la herramienta con la que lo van a hacer, la herramienta de simulación de phishing con la que lo van a hacer, si es interna o es de software como servicio, y cuál es la que más se adecua a su organización, teniendo en cuenta también el fabricante, si es cercano o no y demás. Y por otro lado, aplicar las buenas prácticas, que es lo que veníamos recomendando con Nico, que sería lo de whitelist, lo del tema de cuestiones que son de configuraciones específicas para que le llegue al usuario. Y de todo esto ni siquiera entramos a hablar de lo que es buenas prácticas. Aquí hablamos en el sentido general y más que todo en la interacción con otras tecnologías. Luego hay buenas prácticas específicas sobre cómo incluir a las simulaciones de phishing en la concientización. Pero quédense tranquilos porque en los recursos que nosotros le vamos a dejar, ustedes pueden ahí acceder a los otros recursos, que básicamente son los que están en el blog de SmartFence. Así que, bueno, les agradezco a ustedes por su tiempo y quedamos dispuestos por si hay alguna pregunta, Edgar, que tú tienes o que de la audiencia. Sí, hay una pregunta. Sí. De acuerdo con la experiencia de SmartFence, ¿cuáles son esos tips claves para que la sensibilización de phishing haga parte del ADN de la empresa? Bueno, creo que un poco redondeando sería la continuidad. Muchos dicen, no, yo hago una sola y ya está. Es la continuidad a lo largo del tiempo y la buena predisposición con respecto al whitelist, por ejemplo, al tema de decir, entender de que hay una interacción con otras soluciones y que eso tiene que ser parte. Es decir, si quiero simular, vamos a tener que trabajar sobre el tema de whitelist. Si no, es muy probable que las campañas se vean afectadas porque empieza a interactuar una tecnología contra otra tecnología. ¿Qué estamos viendo aquí en pantalla en estos momentos? Bueno, ahora lo que estamos viendo en pantalla, Nicolás muestra en la parte de arriba el tema de la parte de whitelist. Luego, dentro de whitelist, la parte de header. No sé si querés explicar, Nicolás, por qué aparece lo del header ahí en particular. Sí, es una forma más de encarar el proceso de whitelist. Nuestros correos de phishing y ransomware tienen un header que es único para cada cliente, que está presente en cada uno de los correos de simulación que se envían a los usuarios. Entonces, de esta manera se puede identificar que el correo viene de la plataforma.
Sí. Esto es importante porque nosotros el header que ofrecemos es un header específico para un cliente. ¿Qué pasa? Algunas soluciones que nosotros hemos visto de simulación, ese header es genérico. Entonces, si ese header es genérico, puede venir alguien y bueno, ¿qué pasa? Se aprovecha de que ese header sea genérico y enviar un phishing real utilizando ese header para protegerse. Por ejemplo, si yo sé que X empresa está usando tal producto no es competencia nuestro, yo le uso ese header porque ya sé que ese header va a pasar de largo y pasa. En cambio con Smartfen este header es algo privado, propio de un cliente y no puede hacer eso. Ahí después viene el estado de la whitelist, que nosotros hacemos un chequeo para ver si verdaderamente lo hizo, y después viene lo que dice Nicolás, las estadísticas generadas por software, es decir, si a pesar de haber hecho una estrategia de whitelist, porque digo, a veces a pesar de hacer whitelist, las herramientas siguen interactuando con Smartfence, lo que nosotros podemos hacer es ocultar esas estadísticas generadas por un software que está interactuando con la plataforma. No sé si querés comentarle, Nico, del headers y de IPs. Del user agent, perdón. Sí. Sí, tenemos un algoritmo que nos permite detectar este tipo de interacciones, si bien siempre lo recomendable es ir por el lado de whitelist, es decir, no dejar decir, bueno, no hago la whitelist, total, después las oculto, pero esto nos permite limpiar muchas veces campañas que de otra manera podrían quedar inutilizadas, y lo hacemos a través de distintos factores, y uno de ellos es, por ejemplo, filtrar las interacciones que se reciben de cierto user agent o de ciertos rangos de IP. De esta manera podemos limpiar las estadísticas de las campañas en estos casos. Sí, no es lo que recomendamos, Edgar, como te digo, no es lo que recomendamos esto, siempre ir por el proceso de whitelist, pero bueno, en el caso de que no lo quieran implementar, tenemos estos atenuantes que sería, llegó, interactuó la herramienta contra nosotros, pero igualmente eliminamos esos registros. Ok, déjame ver aquí unas preguntitas. ¿Realmente las organizaciones no conocen qué herramientas analizan sus correos? Así es, sí, en muchos casos sí, o conocen algunas y otras no, por eso casi siempre nos encontramos en un proceso de descubrimiento. Mientras más grande sea la organización, más separada tiene las áreas de seguridad y de tecnología, y a veces nos encontramos con que están probando, y a veces no es un tema global. Por ejemplo, en algunos casos decían, no, algunos usuarios lo reciben y algunos usuarios no. Y nosotros nos rompimos la cabeza para tratar de saber qué era la tecnología. Resulta que en algunos puestos de trabajo tenían una solución que no estaba implementada en todos. Entonces, bueno, nos dimos cuenta nosotros, le tenemos que decir nosotros, bueno, pero ustedes tienen ahí instalado una solución, o estos usuarios están pasando a través de una VPN, mientras que estos van directo. Le tenemos que decir esto acá, bastante frecuente, más que todo en organizaciones grandes, donde el área de seguridad está separada de tecnología, se da más. En organizaciones más pequeñas sí lo tienen más controlado, en organizaciones más grandes muchas veces hay un desconocimiento, que es preocupante, Edgar, ¿no? Bastante. Es bastante preocupante, porque uno dice, bueno, yo no conozco cuáles son las herramientas, pero el otro día nos dicen, sí, pero en realidad esto acá se conecta a tal lugar y a tal otro. Bueno, estas son IP nuestras, pero esta no sé dónde va. Y después cuando fuimos a analizar, era la propia solución la que interactuaba. Y muchas veces, ahora vamos a un doble agravante, que era lo que decía que hace 3 semanas que no están pudiendo resolver, algo de ahora. No fue lo que nos llevó a hacer la charla, pero sí lo que nos pone un poco más de agravante, es que el proveedor de la solución, que es el que interactúa con los emails, no puede descubrir cómo hacer para que deje de interactuar esa herramienta cuando ya está en un proceso de whitelist. Y ya vino probando de varias formas y hablando a nivel internacional. No quedó en el proveedor, en el, vamos a decirlo, local, sino que ya están probando de distintos continentes a ver por qué no está funcionando el proceso de whitelist. Es preocupante. Es preocupante. Y te digo, una de las dos grandes, para no decir nombre, Google o Microsoft, como para no decir una, ¿cuál de las dos? Eso es interesante porque significa que mucha información está yendo hacia algún lado y no saben por dónde está pasando todo el tema de los correos electrónicos. Sí. Eso sí tiene sí. un problema. Y lo deja en una situación incómoda. Muchas veces nosotros ponemos a gente en situación incómoda. Es decir, el CISO no sabe decir qué herramienta está interactuando. Nosotros le decimos, bueno, hay una herramienta interactuando. Lo primero que dicen, no, ustedes mienten, no hay nada que esté interactuando. Pero bueno,
le mostramos la evidencia, vemos el user agent, vemos en qué momento, digo, pruébenlo con otra solución, pruébenlo de otra manera, envíen una sonda, y cuando lo ven, se dan cuenta de que sí, porque nosotros qué sentido tiene decir de que hay algo interactuando cuando De mentir, no... exacto. Y Wow, claro, wow. claro, Descubrieron un shadow IT interesante. sí. Muchas herramientas permiten automatizar el lanzamiento de campañas de phishing anualmente o por periodos mayores. ¿Cómo hacen para hacer frente a todos los desafíos mencionados durante la charla? No sé si Nico cree responder en este caso. Sí, bueno, diríamos que sí, se termina automatizando quizá el lanzamiento de las campañas, pero no se va a estar logrando un resultado real de las mismas. Nosotros cuando vayamos luego de un año a revisar el resultado de las simulaciones de todo el periodo, quizá un porcentaje muy pequeño realmente sean interacciones reales de nuestros usuarios. Y aquí está también el fin por el cual estamos haciendo las simulaciones. Nosotros planteamos ciertos objetivos y a través de los resultados queremos tomar acciones en nuestra organización para seguramente llevar el riesgo medido hacia unos niveles aceptables. Pero si no sabemos si son reales los resultados que obtuvimos, no podemos tomar medidas concretas. Vamos a estar tomando medidas en base a una mentira, podríamos decir. Entonces, bueno, no recomendamos realizar este tipo de actividades y hacemos énfasis en lo que decíamos durante la charla de las campañas de prueba, de estar siempre haciendo estos pequeños ajustes antes de cada campaña para asegurarnos de tener resultados reales. Ok. Otra pregunta. Parece que hay que tener en cuenta muchas cosas para simular phishing en la organización. Esto puede ser desmotivante. ¿Realmente cuesta tanto? Nico, ¿querés responder vos en este caso? Sí, esto, bueno, es cierto, tiene que ver con lo que veíamos de Neo, que después de tomar la pastilla roja quiere volver a la Matrix, pero si bien es desmotivante saber todo lo que hay que tener en cuenta, la idea es que la mayoría de todas estas cosas las absorbe la plataforma y el partner integrador. Es decir, que lo único que queda realmente en el CISO, en el responsable de seguridad, es el compromiso para lanzar las campañas con resultados reales y definir bien la estrategia que se quiere seguir. Todo lo otro, como la buena noticia de toda la charla, es que se puede delegar. Perfecto. La última pregunta aquí. A la hora de elegir una herramienta de simulación de phishing, ¿basta con mirar la herramienta o la experiencia en el rubro de la empresa fabricante del producto tiene un peso también a considerar? Bueno, bueno, como todo, yo creo, ¿no? Como toda herramienta, más que todo en ciberseguridad, donde uno busca tranquilidad. Sí, sí. Ahí por eso también con el tema de las herramientas on-premise, también hay que ser cuidadoso. Muchas herramientas on-premise, bueno, algunas son de software libre y demás, hay que estar un poco atentos porque hay muchas de esas que están hechas no para simular phishing, sino para específicamente capturar las credenciales. Entonces, hay que tener cuidado también de qué es lo que estamos usando, de tener la tranquilidad de que no estamos usando una herramienta que además de que nosotros capturemos las credenciales, la capturen otros, pero vuelvo a repetir, porque hay algunas herramientas de simulación. Dice, yo voy a usar esta herramienta de simulación, pero en realidad es una herramienta que captura datos, En el caso, como decía Nicolás, las herramientas como de simulación de phishing como SmartFence o cualquier otra, deberían hacer todo menos la captura del dato y mostrar un mensaje. Y ahí, bueno, nosotros sí vemos que en este último tiempo empiezan a aparecer más empresas que se dedican no necesariamente a hacer solo simulación de phishing, pero a la parte de concientización y demás. Y bueno, estar un poco atentos de que no sean oportunistas. Si tuviera que dar una recomendación que trascienda más allá de SmartFence, es que busquen alguna herramienta que sea específica de eso y un fabricante que sea específico de eso. Si no, encontramos, nosotros en este último tiempo vemos que empresas de telefonía o proveedores a lo mejor de alguna solución de ciberseguridad, dicen, bueno, vamos a meternos también un poco en esto, pero básicamente en lo que son buenos, que
para eso lo que nacieron, es para X, como digo, una empresa de tecnología, pero de otra cosa. Pero se están metiendo, están rascando esto aquí, pero no se dedican a esto, y verdaderamente te voy a decir algo, Edgar. Nosotros, el equipo de I+D y el equipo de desarrollo, si no tuviéramos 100% dedicado a esto, te tendría que decir que damos un servicio mediocre, te tendría que decir que no es tan fácil hacerlo. Por eso, prestar atención de que por lo menos sea una empresa específica en simulaciones de phishing o en concientización de usuario, y que no sea una empresa un poco más genérica donde está tocando esto acá y viendo qué es lo que pasa y aprovechando la ola o la oportunidad. Bueno, excelente, Mauro, Nicolás. Muchas gracias por su tiempo. Últimas palabras antes de que le damos el chao a Bueno, todos y que lo vaya a visitar. Sí, los invitamos a nuestro stand, que ahora vamos a tener unas charlas muy interesantes sobre Open Source Intelligence y otros temas de Bug y demás, que espero que les sean de utilidad. Están en nuestro stand y empiezan ahora en